Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidos a este podcast Fantasías Textuales y a su segmento de Les Hermanes Borneo. El día de hoy estamos muy felices, Elizabeth y yo, porque vamos a abordar no solamente uno de los autores más emblemáticos de la literatura norteamericana, americana y bueno, mundial, claro está, y uno de nuestros favoritos, por supuesto, sino también una serie que se enmarca dentro de toda una cosmo cosmogonía, por decirlo de alguna manera, filmográfica de uno de nuestros directores de terror favoritos también. Estamos hablando no de nadie más ni nadie menos que Edgar Allan Poe y Mike Flanagan. Entonces, en el capítulo de hoy, a propósito de una revisión de la serie The Fall of the House of Usher, la caída de la casa de Usher, que se intitula, por supuesto, como uno de los cuentos más emblemáticos de Edgar Allan Poe. Vamos a revisar también todos los cuentos y poemas que inspiran esta misma serie y las referencias que podamos sacar de ellas, tanto literarias como biográficas, que seguramente van a ser muy interesantes. Así que acompáñenos en este episodio y bueno, dinos Elizabeth, ¿qué te parece? Emocionada de hablar sobre uno de nuestros autores favoritos y de los más conocidos. Por- claro, claro, y es muy curioso porque la trascendencia de Poe justamente hace que muchas personas quizá no hayan ni siquiera leído, ¿no? Sus obras, pero Ujú. saben perfectamente quién es él, qué escribió y de qué se tratan más o menos sus historias, porque han sido representadas no solamente a lo largo de muchísimas ediciones literarias, sino por supuesto también materiales tanto fílmicos como teatrales y por supuesto, bueno, en la cultura popular. Y a propósito de ello, bueno, Mike Flanagan, que como les comentábamos es este director de, tanto de cine como de series, iba a ser de televisión, pero principalmente es streaming, ya, a la fecha, ¿no? Pues es reconocido por sus trabajos antológicos, principalmente las series que sacó en Netflix, ¿no? Que fueron los Hauntings y los Midnights, ¿no? Por un lado, Bly Manor y el anterior, The Haunting of Hill House, por supuesto, y bueno, Midnight Mass y Midnight, ¿cómo se llamaban los otros? Que eran como Midnight Tales, no sé, los que eran como de cuentos de medianoche, ¿no? Y bueno, la última serie que produce para Netflix en esta pues como en este trato, digamos, que hicieron de toda su creación, pues es la caída de la casa de Usher, inspirada en no solamente este cuento de Edgar Allan Poe, sino en muchísimos otros. Entonces, ¿qué te parece si entramos ya directo en materia, ¿no? Hablando de pues los materiales que inspiran esta obra, porque vaya que es muy interesante, ¿no? Como bien sabemos, las adaptaciones pues no tienen que ser pues necesariamente lo más apegadas posibles, pueden ser nada más como inspiraciones de la misma, pero a mí me llama mucho la atención la que hace Mike Flanagan porque junta como por supuesto la base, ¿no? De la trama de cada una de las historias, ¿no? Encierra el elemento de terror para no perderlo de vista y luego lo mezcla con cuestiones muy actuales para demostrarnos como, yo diría, los terrores más contemporáneos que tenemos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque la casa Usher, al fin y al cabo, como bien sabemos, pues es una doble referencia tanto a un edificio, ¿no? Como a un legado. El cuento trata de cómo Roderick Usher invita a un amigo suyo a su casa, ¿no? Para pues desahogarse con él debido a que pues ya está viejo y enfermo y su hermana también lo está, su hermana gemela Madeline, pues quiere, digámoslo así, un último momento de compañía y confesión, ¿no?
A lo largo del cuento, el amigo se irá dando cuenta de que la enfermedad que aqueja a Madeleine, pues es una suerte de muerte suspendida, ¿no? Que podemos determinar catalepsia, que es una de las afecciones características y recurrentes en la obra de Poe. Y bueno, cuando finalmente Madeleine parece quedar muerta, Roderick convence a su amigo de enterrarla finalmente, darle sepultura. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que al final Madeleine no está muerta, ¿no? Resurge de ultratumba y se abalanza contra su hermano y finalmente ambos mueren con la casa dividiéndose. Me parece que en el cuento se rompe, ¿no? Se parte en dos. Cuando el amigo recién ha podido escapar y nada más voltea y ve como pues la casa Usher en el sentido de edificio, pero también de legado, ¿no? Ha caído finalmente, ¿no? Esta historia tan, pues macabra y sencilla, digámoslo así, es extrapolada a un legado muy similar a todas estas familias de serie, porque ya no solamente van a ser el hermano y la hermana, ¿no? Por supuesto aparecen Roderick y Madeline, pero van a ser el patriarca y pues la matriarca de una u otra forma de una familia. Muy al estilo de esta serie Succession, muy al estilo de cualquier dinastía, medieval, ¿no? Ahora que también Juego de Tronos está, y bueno, la Casa del Dragón y la Casa Usher están tan de moda, ¿no? Etcétera. Em, y pues nos va a presentar in medias res en el primer capítulo, em, pues cómo Roderick Usher ha perdido a sus últimas tres hijas, ¿no? Em, y a partir de ello nos daremos cuenta de que la serie como tal trata justamente de cómo Roderick a lo largo de los últimos días ha intentado huir de la cobranza de una maldición que contrajo hace bastantes años, ¿no? Em, am, pues como a forma, en modo de un trato, ¿no? Hecho con una entidad obscura, por no decir maligna, demoníaca, etcétera, ¿no? Digamos nada más por una entidad oscura llamada Berna, ¿no? Que podemos identificar como una, pues, mujer encarnada por Carla Gugino, ¿no? Esta actriz que es también una de las favoritas de Mike Flanagan y de mi corazón, por supuesto. Aunque la casa Usher, o bueno, la caída de la casa Usher es uno de los cuentos, pues yo diría más concisos, ¿no? De Edgar Allan Poe. Aquí lo que va a hacer Mike Flanagan es dividirlo a lo largo de toda la serie y principalmente en la trama va a ser el primer y último capítulo, ¿no? A manera como de sándwich, a manera como de emparedado, hablando mucho de Edgar Allan Poe, ¿no? Este, para ser hasta el final de la serie cuando podamos ver en dónde deriva esta historia. Por lo mientras me voy a detener pues en el hecho, ¿no? De que ya desde el primer capítulo aparece otro personaje emblemático que no pertenece a la caída de la casa Usher, pero que sí es sumamente importante tanto en otro cuento como en la literatura universal, que es Auguste Dupin. Y ¿qué te parece si nos comentas un poco tú, Elizabeth, de él? Bueno, Auguste Dupin es básicamente como... Lamentablemente tengo que decirlo así porque es como se entiende más, ¿no? Pero es como el Sherlock Holmes de Poe, aunque se sabe que realmente Dupin llegó antes que Sherlock Holmes y de ahí es de donde Arthur Conan Doyle tomó inspiración para hacer a Sherlock Holmes. Entonces es este detective como súper bueno para descubrir todo y para leer a la gente y para ver cada detallito preciso y con esta personalidad súper arrogante también en ciertos momentos, ¿no? Roderick va a invitarlo a él, que además es como su archienemigo, ya después nos enteraremos de por qué esta enemistad, pero llega a este punto en el que como empezamos
prácticamente desde el final, casi desde el final de la historia, eh, ya está Roderick necesitado ya de decir la verdad y de confesarse, y entonces lo invita a la casa en la que creció para confesar todos sus crímenes y explicarle por qué es que todos sus hijos han muerto de formas misteriosas. Exactamente, y esto es lo que nos lleva al verdadero misterio de la serie, porque si bien Auguste Dupin ha estado detrás de los Usher por muchos años, esto no tiene nada que ver con los crímenes o bueno, con los supuestos accidentes de los que han sido víctimas recientemente, dado a que todas sus muertes parecen inconexas y parecen totalmente accidentales, ¿no? Sin embargo, Roderick invita a August para decirle que no puede haber otro responsable, otro culpable, sino él mismo. Y a partir de esta confesión es que empezará a desvelar el trato que hizo justamente con Berna, que hicieron él y su hermana, ¿no? Hace años con Berna, cuando eran jóvenes e intentaban librarse de una profunda culpa. Lo que hacen estos personajes es tener la posibilidad de librarse por un buen lapso de todas las consecuencias posibles de sus actos, y será la naturaleza de estos actos lo que termine pues finalmente condenándoles o no. Y la mayoría de estos posibles crímenes, digámoslo, tienen que ver con el negocio del que se adueñaron justamente cuando eran jóvenes, que es la empresa médica Fortunato, ¿no? La cual produce o bueno, fabrica un medicamento que es sumamente similar, por no decirlo calcado, a la oxicodona o el Oxycontin que comercializó la empresa Purdue de los Sackler, en los cuales por supuesto están inspirados los Usher en esta serie, ¿no? Esta infame familia que se enriqueció a partir de la comercialización de opiáceos bajo receta médica, pero sin la indicación de que eran altamente adictivos, ¿no? De hecho, durante mucho tiempo intentando ocultar y lavar el hecho de que eran completamente adictivos y los cuales son por supuesto responsables en gran medida, aunque no iniciadores, pero principalmente responsables de la crisis del consumo de opiáceos en Estados Unidos. Podemos darnos cuenta de cómo Mike Flanagan toma un poco de lo más horrible, ¿no? De los verdaderos monstruos de nuestra sociedad, de nuestra realidad, y los mezcla con aquellos horrores de la ficción de Edgar Allan Poe, ya desde este inicio, ¿no? Y los Usher no podrán librarse o no podrían haberse librado de todas estas consecuencias de no ser también, no solo por intervención de el más allá con el trato de Berna, sino por la ayuda de un magnífico personaje que es Arthur Pym, ¿no? Caracterizado, bueno, escenificado en esta ocasión por el grandioso Mark Hamill, no otro sino que Luke Skywalker, por supuesto, ¿no? Que aquí nos presenta al abogado de la familia, inspirado justamente en me parece que es la única novela como tal de Edgar Allan Poe, que son las aventuras de Arthur Pym, ¿no? Que es este gran explorador que visita, pero todos los posibles rincones del mundo más fantástico y más recóndito, ¿no? En este espíritu explorador y sumamente colonialista, ¿no? Que enmarca el romanticismo en el cual se instala Poe, ¿no? Pero bueno, avanzando un poco más con los capítulos, Elizabeth, ¿algo más que quieras decir? Claro, es importante también tomar en cuenta que el nombre de Berna es un anagrama de la palabra raven, que es cuervo en inglés, así que hace referencia a posiblemente la obra más famosa de Edgar Allan Poe, que es El Cuervo.
aunque el capítulo en sí se llame de cierta forma como uno de los cuentos, dentro de ese mismo capítulo vamos a encontrar referencias de varios otros cuentos de Edgar Allan Poe. Otra referencia que podemos encontrar también es que desde el primer capítulo nos cuenta a Roderick, o bueno, le cuenta a Dupin, que su madre murió cuando ellos dos eran muy jóvenes, o sea, Roderick y Madeline, y la enterraron en el jardín de esta casa y no se dieron cuenta que realmente ella seguía viva. Entonces sale de la tierra y va directamente a asesinar al vecino, que era nada más y nada menos que su antiguo jefe, que era sumamente abusivo con ella y que podemos entender desde ese momento también que es el verdadero padre de Roderick y Madeline, el cual además es el director, el dueño de esta empresa Fortunato. No está reconociendo a estos hijos que al final van a ser los que se queden con esta empresa que desde un principio debería de haber sido suya, pero que ellos van a tomar por las malas. Ya se está yendo por completo esta parte, pero es sumamente importante porque para empezar hay todavía muchos otros detalles importantes en esto que ya había señalado, ¿no? El nombre de la madre en la serie es el mismo nombre de la madre de Edgar Allan Poe, ¿no? Liza. Entonces ahí está dando una referencia directa. Recordemos que la madre de Edgar Allan Poe murió frente a él cuando él tenía como unos 3 años o algo por el Ay. estilo. Y que esto fue un evento que lo dejó, parece ser que lo dejó marcado de por vida y por eso siempre aparece esta figura de la pérdida, la trágica pérdida de una mujer joven, hermosa y virtuosa, amada por el personaje principal, ¿no? O sea, eso que es Poe, lo podemos remontar justamente a la muerte de su madre, después la muerte de no me acuerdo si fue su prima Su o su hermana, y prima, después la muerte de su esposa. que también era su de su prima. por Sí, sí, supuesto. sí. Bueno, aquí está señalando, por supuesto, uno de sus cuentos como más, soterrados, voy a decir así, ¿no? Casi nadie lo pela, pero es mi cuento favorito de Edgar Allan Poe, que es El enterramiento prematuro, ¿no? Y justamente es lo que ocurre en él. Una mujer es enterrada por accidente, ¿no? Por aparentar estar muerta, ¿no? Debido muy posiblemente a la catalepsia, que vuelve a aparecer, ¿no? A lo largo de todo el universo de Poe, ¿no? Y que además de todo era una afección aparentemente común en ese tiempo, ¿no? En la era del romanticismo, porque era un miedo que tenía Poe, pero era un miedo que tenía la sociedad en general, a tal grado de que se empezaron a diseñar este tipo de aditamentos de campanas, ¿no? Que pudiesen hacerse repicar desde dentro de la tumba por si es que de repente te despertabas a media muerte, ¿no? Y te dabas cuenta de que pues querías salir nuevamente a respirar el aire. Imagínate ir caminando por ahí y de repente escuchar campanitas en tu patio. Eso justamente, ese tipo de miedos posibles, ¿no? De ir caminando por la calle y de repente escuchar campanitas y pensar, eso no es la iglesia. Eso es alguien queriendo salir de su tumba. Oye, por supuesto que te llenas de terror y escribes cuentos de esta magnitud, ¿no? Claro. Además de todo, recordemos que pues Poe no era para nada, o sea, Poe era como un Vincent Van Gogh y no era muy reconocido ni muy bien No. recibido, ¿no? En sociedad, ¿no? Más que por amigues muy cercanas, ¿no? Entonces, wow, realmente tenemos aquí al mejor ejemplo de, pues, el escritor trágico de su momento, ¿no? Y bueno, vamos avanzando un poco con los capítulos, ¿no? Estos tendrán por así decirlo, un orden retrospectivo, ¿no? En el orden de hijos, ¿no? Del más joven a el más adulto, por así decirlo. Y es que, bueno, nos van a explicar justamente en qué consiste también el trato y la cobranza, ¿no? Que se va a hacer a Roderick y Madeline cuando les permiten salirse por la suya durante un buen tiempo, siempre y cuando accedan a que quien
pague las consecuencias sea la siguiente generación, ¿no? Y pues por mucho tiempo, ¿no? Aprovechando todos los privilegios y todas las posibilidades que esto le trajo, pues los Usher vivieron a sus anchas, cometiendo cualquier tipo, no solamente de, pues, ilegalidad, sino también de inmoralidad, por así, digamos, se señala, hasta que llega el momento en el que la misma enfermedad que aquejaba a su madre, pues también se presenta en Roderick. Y al saber que va a empezar a morir, se da cuenta de que la deuda se va a empezar a cobrar también. Y empezará esta deuda con el más joven de sus hijos, ¿no? Em, quien también es reconocido como un Usher, porque pues él, al no haber sido reconocido junto con su hermana en su momento por su verdadero padre, pues tiene ahora esta regla de que siempre y cuando tengas sangre Usher, pues tienes las puertas abiertas, ¿no? Sin embargo, pues no todos sus hijos son producto de su único matrimonio, bueno, su primer matrimonio, porque ahora está casado, ¿no? Con una nueva jovencita, algo muy, muy referente bibliográfico, ¿no? De Poe. El más joven de sus hijos, ¿no? Próspero, pues es producto, me parece ser que de una aventura así, que en verdad apenas si él reconoce, ¿no? Y este es el típico chavito junior, ¿no? Que simplemente aprovecha todas las posibilidades que le ha dado su nombre y su dinero, pero que no ha generado nada todavía por sí mismo, ¿no? A diferencia de sus hermanos, que tienen algún tipo de negocio y que además de todo tienen esta regla, ¿no? De que ser un usher implica cambiar el mundo. Y por lo tanto, pues no solo puede tener pues una comercializadora de cualquier cosa, sino que tiene que tener un gran, gran, gran negocio que marque la diferencia. Y lo que hace Próspero, pues es decidir fundar un tipo de fiesta exclusiva, eh, al cual invitará solamente a la crema innata de la sociedad, por supuesto, para que vivan una noche de diversión y excesos sin consecuencias, justamente. Y aquí podemos ver el tema recurrente, no solamente de la serie, sino, por supuesto, la trama de la Máscara de la Muerte Roja, uno de los cuentos más populares de Edgar Allan Poe, y que trata de cómo una suerte de peste está azotando un reino anteriormente muy feliz, ¿no? Afectando a sus pobladores, haciendo que la cara se les ponga completamente roja y exuden toda la sangre, ¿no? Que se les salga por los poros. Para poder librarse de eso, el príncipe de este lugar, en vez de buscar una solución, ¿no? Busca rehuir el problema, ¿no? Y más bien invitar a todos los cortesanos y a toda la crema innata justamente del reino, a que se refugien en el castillo y que a puerta cerrada pues más bien se dediquen a disfrutar y a gozar, a enajenarse un poco de lo que está pasando mientras el resto de la gente afuera muere y por lo tanto pues que ya se termine entre ellos toda esta pesadilla. Todo esto dentro del margen de una mascarada que él organiza, ¿no? Porque esto, pues al fin y al cabo es lo que iba a hacer que fuese más divertido, aparentemente. Y en esta fiesta se presenta alguien vestido de pordiosero con una máscara de calavera, una máscara de muerte, que disgusta sumamente a todos los presentes porque les está recordando qué es lo que pasa afuera, y sobre todo más al príncipe. Y cuando el príncipe termina encarándolo, pues esta persona lo abraza o por así decirlo lo engulle, ¿no? El príncipe muere y durante una persecución que yo siempre de niño me imaginé al estilo Scooby-Doo, pero bueno, durante una persecución por todo el castillo, cada una de las personas se empieza a morir en un serio como apunte adelantadísimo a los slashers tradicionales y Scream, ¿no? Porque es ir corriendo por toda la casa y que todos vayan muriendo. Aquí ya estaba pasando, ¿no?
Y bueno, al final se revela que esta entidad no es otra que, pues, la enfermedad misma, la peste, la muerte roja, ¿no? Y esto es el segundo capítulo, quizá el más espeluznante o uno de los más espeluznantes de toda la serie, porque lo van a representar a modo de que Próspero, para hacer esta fiesta, al ya no tener un castillo, pero sí ser un príncipe, ¿no? Lo que va a elegir es una de las fábricas donde la familia elaboraba algunos de sus fármacos y de la cual ahorita se están intentando deshacer de la manera más subrepticia posible, ¿no? Para desconocer pues su posesión, ¿no? Debido a que se ha utilizado no de manera tan legal. Y ahora, pues Próspero, además de como bodega, lo que quiere hacer es utilizar su sistema de riego contra incendios para que sea el gran espectáculo de la noche, que una vez ya todo desempapado, puede dar rienda suelta a sus más íntimos y disfrutables deseos, sin percatarse de que al no estar conectadas al sistema regular y al reconectarlos a pues los tanques de almacenamiento que tenía encima la fábrica, pues realmente lo que está haciendo es dar paso a la irrigación de un corrosivo y terrible ácido que a media fiesta cae sobre todos los invitados, provocándoles las más horribles quemaduras, convirtiéndolos en la mayor fantasía de Cronenberg y, por supuesto, matando a casi todos los invitados. Resulta que antes de hacer la fiesta, Próspero visita a la esposa de su hermano mayor, Frederick, y la invita muy cordialmente. Ella al principio está como diciendo, no, ¿cómo crees que voy a ir a esta fiesta de mal augurio del hermanito menor de mi esposo? Pero termina aceptando. Y ya estando ahí, Berna llega a comentar de como, oye, tú no deberías estar aquí. Te recomiendo ampliamente que te vayas ahorita que puedes. Pero pues decide no hacerle caso, decide quedarse ahí. También Berna pasa con Próspero para decirle, oye, esto está muy mal, deberías hacer algo al respecto, como advertirle un poco, pero pues también le da igual. Y entonces, al momento de que todos mueren y está el ácido y es de verdad la escena más horripilante de toda la serie, la que más pesadillas nos puede llegar a dar, resulta que, pues, Berna le pone la máscara de la calavera a Próspero y resulta que la esposa logra sobrevivir, pero por supuesto con quemaduras espeluznantes, casi irreconocibles, si no es que totalmente irreconocible, y nada más por algo que hay ahí, un pequeño indicio de que es ella, logran rescatarla y bueno, conectarla a un montón de máquinas. Entonces, así es como termina este episodio. Verdaderamente horrible, ¿no? Vamos dando paso al siguiente capítulo, ¿no? No sin antes señalar que ya desde aquí los Usher, al darse cuenta de que de que alguien tuvo que haberle puesto la máscara encima, ¿no? Porque si no, pues se hubiese deshecho al mismo momento, pues muy posiblemente están siendo presas pues no de una cuestión accidental y netamente coincidente, ¿no? Sino de algún tipo de victimario o entidad. En el siguiente capítulo podemos darnos cuenta de cómo la hermana que le sigue a Próspero, ¿no? En cuestión, se llama Camille y es protagonizada por la magnífica y bellísima Kate Siegel, ¿no? Que no podemos no señalar que es pues la principal musa, inspiración, digamos compañera, ¿no? Por supuesto, y actriz para Mike Flanagan, porque además de todo es su esposa, ¿no? Porque además él tiene la suerte, él tiene la fortuna de ser su esposo, ¿no? Y que aquí representa
pues, digamos como la líder de medios, ¿no? De comunicación del Imperio Usher, ¿no? Y ella es la que se encarga de mantener como siempre la cara limpia de los Usher, de empezar a ocultar sus escándalos, etcétera, los que puedan llegar a tener, porque recordemos que son antinaturalmente inmunes, ¿no? Eh, y, y ella tiene una rencilla personal con una de sus hermanas, ¿no? Bueno, con su hermana, ¿no? Su única hermana, que es Victorine, su hermana mayor, que trabaja directamente para su padre en los laboratorios, ¿no? Haciendo pruebas clínicas, principalmente en simios, pues para probar tanto sus medicamentos como la nueva etapa de la propuesta médica de Fortunato, ¿no? A donde iremos ya en algún momento. Este choque que también trae es debido a que tanto, creo que Roderick y Madeline hacen esta reunión familiar para decir que hay un informante dentro de la familia que le está pasando información Ujú. importante a Dupont. Y entonces dicen, pues ese informante tiene que salir a la luz, ¿no? Tenemos que saber quién es. Y entonces es ahí cuando empiezan a sospechar las hermanas, no sé si una de la otra o solo esta, ay, se me fue su nombre, Camille. Camille. Yo solo veo Camille, como que ella es Sí, así, como que es como ellos sospecha de sospechan. todo el mundo. Ese es su Uh trabajo al -huh. fin y al cabo, ¿no? Sí, ella empieza a sospechar de Victorine y por eso también está queriendo como ver si pueden encontrar pruebas de estas ideas que tiene de que ella es realmente la informante. Exactamente. Y es muy curioso que lo menciones porque además de todo, Camille se apellida Lespange, no sé si lo estoy pronunciando bien, ¿no? Pero son Camille Lespange y Victorine, no me acuerdo qué otro apellido, perdón, ahí sí se me fue por completo, pero es muy afortunado que Mike Flanagan haya decidido mantener este hecho de que no solo es que por ser una gran familia, pues tuvo muchos hijos, ¿no? Sino que muchos son de diferentes parejas y que mantienen esos apellidos porque tal cual Camille Desponge es el nombre de la protagonista de la obra que intitula este capítulo, que son Los crímenes de la calle Moore, ¿no? Que justamente narra cómo una joven aristócrata ha sido víctima de un desalmado asesino, además también su madre, por supuesto, ¿no? Cuya escena del crimen es tan absurdamente grotesca, ¿no? Que es imposible ni siquiera verle el método, ¿no? Y que por lo tanto es solo a partir de la reconstrucción que se da por pues lo que dijo una persona que escuchó y lo que dice una persona que cree haber visto, que se arma el caso y se descubre al posible asesino, ¿no? Y justamente no pudo haberlo hecho otro, sino Auguste Dupin, que es el detective de esta obra y que será, por supuesto, el antagonista o uno de los antagonistas, ¿no? De esta serie. Y ya desde entonces podemos darnos cuenta de cuál va a ser el terrible final de Camille, ¿no? Un personaje que he de decir muchos queríamos ver durante mucho más tiempo en la serie, ¿no? No esperábamos que nos la matasen tan pronto, pero pues es que va a meterse donde no la llaman, ¿no? Al fin y al cabo, en este intento de desenmascarar a Victorine, va en la noche a los laboratorios donde ella trabaja haciendo estas pruebas médicas. Que sí tienen ahí algo raro, ¿no? Sí tienen ahí su manipulación, su olfato no le fallaba, pero como le menciona la guardia de seguridad, ella no tiene nada que estar haciendo ahí. Y esta guardia no puede ser otra, por supuesto, sino Berna, en otra de sus caracterizaciones, que en verdad se disuelve, ¿no? En la piel de otro personaje, tiene hasta otros acentos, hasta otra gesticulación, etcétera. Y esta será una de las más interesantes porque sus movimientos van a tener una transformación ya no solo humana, sino también animal, ¿no?
cuando al intentar Camille ya directamente pues en el trasfondo del laboratorio, ¿no? Tomar pruebas fotográficas del tratamiento que le están dando a los simios de experimentación, pues Berna termine mostrándose ya no como la típica guardia de seguridad, sino como uno más de los simios en los cuales han estado experimentando, ¿no? Recordemos que al final de la historia, pues se nos muestra que el asesino de la calle Morgue no fue otro sino un orangután que se escapó recientemente pues, del zoológico y que por eso es que con toda la fuerza y brutalidad y pues simpleza, ¿no? De todas de sus habilidades, pues logró en un intento por sacar por la chimenea a Camille, pues desmembrarla. Eh, y es algo muy similar lo que le va a pasar a nuestra Camille de Kate Siegel con los chimpancés y en este caso, pues la encarnación en chimpancé de Berna. A la par que se está mostrando la representación actual de los cuentos, también se nos está contando el pasado de cómo fue que los hermanos Usher fueron subiendo de categoría y fueron apropiándose de esta empresa, ¿no? Entonces, desde el primer capítulo, pues ya nos van mostrando que Roderick y Madeline realmente pues eran personas con muchas carencias, que vivían juntitos, junto con Annabelle, la esposa, Annabelle Lee. Annabelle Lee, la primera esposa de Roderick, y sus ¿verdad? Sus dos hijitos, y vivían pues todos juntos en una mini departamentito con muchas carencias y tratando de vender este medicamento a la empresa que pues les estaban rechazando, que realmente no le estaban dando mucha importancia, pero que por debajo del agua y sin avisar mucho, realmente como que hay otro personaje que se estaba queriendo apropiar de este medicamento y decir que realmente lo descubrió él y lo estaba patentando él y que él era quien se merecía quedar con la empresa al final, ser el sucesor de la empresa, ¿no? Y es aquí cuando también entra el personaje de Dupont a como ayudar a Roderick. Y vemos que realmente ellos en el pasado pues se llevaban bastante bien porque estaban haciendo ahí una dupla para desenmascarar a esta empresa y llevarla abajo porque no es una empresa buena onda, ¿no? Pero pues al final Madeline empieza poco a poco, desde este capítulo también, a meterle ideas en la cabeza al Roderick de, ok, podemos desenmascarar la empresa o podemos subir de categoría en este mundo, ¿no? Y bueno, eso es como los adelantos que nos va dando también este segundo episodio. Sí, ya desde ahí podemos darnos cuenta de que pese a que Roderick es así como la fuerza frontal, ¿no? De empuje, realmente el cerebro y quien lleva las riendas es Madeline, ¿no? Además de todo, ella es una genio, como tal, una genio de la tecnología, está mucho más enfocada en el desarrollo, ¿no? De nuevos planteamientos, de nuevas tecnologías, justamente, y es mucho más precisa, sutil y paciente, ¿no? Lleva las cosas como a su propio ritmo. Todo lo contrario, como menciona Elizabeth, de Annabelle Lee, ¿no? Que es la dulce, tierna, ingenua esposa de Roderick Usher, ¿no? Que por supuesto fue bautizada a partir de este bellísimo poema, ¿no? Annabelle Lee, que además de todo recitan por pedazos a lo largo de toda la obra, ¿no? Y que narra pues la ensoñación y finalmente pérdida de esta figura nuevamente femenina, idílica, magnífica, joven, ¿no? Para Poe. Inspirada en su prima esposa, como no puede ser de otra forma para Poe. Vamos a pasar, si gustas ya, al episodio número 4, nada más y nada menos que El gato negro, que es uno de mis cuentos favoritos de Poe, aunque también
lo No, detesto, o aunque sea, también no. Sí. aunque también no. Sí, porque realmente me pone muy mal este tipo de situaciones, me ponen muy mal. Me pasa lo mismo. Creo que a todos nos pasa lo mismo con este cuento. Creo que después del cuervo es la historia más significativa de Sí, Poe. Y además de todo, siempre es como las dos figuras, ¿no? El gato y el ujú, cuervo. Y nos gusta mucho el cuento, pero a la pero no. vez no, porque tiene implicaciones muy fuertes para todos quienes amamos a los animales. Sí, totalmente, pero al mismo tiempo está tan bien escrito, es tan detallado, es tan espeluznante que bueno, sí, termina siendo uno de los favoritos, ¿no? Y de los más reconocidos. Bueno, el cuento del gato negro cuenta la historia de este hombre que es un amante de los animales, que le encantan, que siempre los ha respetado muchísimo y que sobre todo pues le encantan los gatos. Y tiene a su fiel compañero de vida que es Plutón. Él se casa también con una mujer que también ama a los animales y pues son dos personitas ahí muy bonitas en este mundo hasta que llega el alcohol, que es pues también un personaje importante dentro de esta historia. El alcohol comienza a hacer que este hombre cambie drásticamente su personalidad como suele pasar con los alcohólicos. Y entonces llega a este punto en el que ya lo sobrepasa y empieza a hacer todo lo contrario a lo que era antes. Empieza a maltratar a los animales, a tener como mucho odio y mucho resentimiento. Y en estos arranques pues termina quitándole un ojo a su amado gato. Las cosas se vuelven a salir de control, y entonces el gato ya anda ahí todo tuertito, todo triste. Y entonces creo que lo termina colgando, ¿no? Colgando de un árbol. Y bueno, él en la desesperación, ya un poco en sobriedad de darse cuenta de que ha matado a su gran compañero de vida, pues se siente muy arrepentido. Termina llegando a su vida otro gato que de hecho es exactamente igual a Pluto y que la única diferencia que tiene es que tiene una manchita blanca en el cuello que asemeja como a la horca que tuvo el gato anterior. Entonces, este gato, pues también, como que también siente cierta conexión con él, pero al mismo tiempo es como una especie de, pues sí, como de fantasma prácticamente, ¿no? De recuerdo tormentoso, que también junto con el alcohol lo vuelve a desquiciar y vuelve a tratar de asesinar al gato. Y ya cuando está ahí, creo que con un hacha, si no mal recuerdo, tratando de matarlo, pues a la que termina matando es a su esposa. Y pues ya, al final llega, él decide esconder el cuerpo para que nadie se entere de que pues la mató. Y la empareda en su casa pensando que pues nadie se va a dar cuenta. Llega la policía. Él en un ataque así también de furia como le dan, pues termina golpeando la pared y es así como también los policías se dan cuenta de que ahí está y también ahí está el gato que pues siempre estuvo ahí porque no se dio cuenta de que lo había emparedado junto a la esposa. Sí, realmente es un cuento espeluznante. Tiene, volvemos, ¿no? Como estos tópicos de Poe, ¿no? Que por un lado es el emparedamiento, ¿no? Por otro lado es como el regreso a la muerte, que en este caso no es a partir de la catalepsia, pero pues al fin y al cabo es un gato que muere, pero regresa y como que es el mismo, pero no es el mismo. O sea, eso es Super Poe, ¿no? Al fin y al cabo. El tener que recurrir a la autoridad finalmente, ¿no? Y la autoridad siempre es esta fuerza que sí es ligeramente opresora y ligeramente como la fuerza, ¿no? La imposición de la fuerza, etcétera, pero al final termina siendo lo mejor, ¿no? Termina siendo como el menos peor de los males, por decirlo de alguna forma. Y pues sí hay que mencionar, por supuesto, que en esta obra es donde de manera más clara y más directa aparece el monstruo más espeluznante,
de Edgar Allan Poe, que es el alcohol, ¿no? Ya que no solamente muchas de sus creaciones son metáforas del consumo y abuso del alcohol, sino que su propia vida estuvo marcada a partir de ello mismo. Como bien sabemos, él tenía una dependencia pues, al alcohol como tal, y además de ello, pues aquí sí está ejemplificando de manera directa pues los cambios de humor, de estado de conciencia por completo por los que llegaba a atravesar y todo el daño que él sabía que era capaz de hacer y ejercer en estos estados, ¿no? Me llama mucho la atención, por ejemplo, a mí que en la serie este capítulo está, pues está proyectado en Leo Napoleon Usher, ¿no? Que es uno pues de los hijes de Roderick. Es el único que sin ser de su matrimonio original sí toma el apellido Usher y por eso está también en competencia directa con su hermano Roderick, ¿no? Y además de todo, pues Napoleon es el típico playboy, ¿no? Que como que sí tiene su empresa, pero realmente no es de él, realmente él no la dirige, realmente como que nada más es la cara de la misma, se dedica supuestamente a desarrollar videojuegos, pero pues le paga a las verdaderas personas, a los verdaderos ingenieros, ¿no? Para que las desarrollen. Y él pues lo que hace nada más es vivir de la fama y la fortuna prácticamente, en el hedonismo total y por lo tanto abusando de múltiples sustancias como lo es el alcohol, pero principalmente pues drogas de diseño, ¿no? Y esto me llama mucho la atención porque pues, o sea, estoy de acuerdo que en el siglo XXI el alcohol ya es así como X, ¿no? Y lo tomamos como cualquier cosa y que ya incluso su abuso se ha normalizado tanto que pues no escandaliza, ¿no? Entonces pues tienes que meterle alguna otra tipo de sustancia para que se entienda que puedes llegar a tal grado de alteración y enajenación, pero la verdad es que no es necesario, ¿eh? O sea, simplemente con alcohol puedes llegar a grados tan terroríficamente sencillos como mutilar un animal y lastimar a las personas a tu alrededor, ¿no? Entonces, ahí sí, no puedo no dar como un señalamiento, ¿no? A que si bien aquí el grado de desquicio es sobrenatural y además de todo en el lado químico, pues también, pues se supone que es porque este chavo se mete de todo lo posible, pues la verdad es que para Poe simplemente el alcohol ya era ese monstruo y el día de hoy ese monstruo sigue siéndolo, ¿no? Entonces, pues es muy importante pues no perderlo de vista, pero vamos a ver el plano sobrenatural, si te parece, ¿no? ¿Cómo es la presencia de Berna en este capítulo? Es de las que a mí me llama más la atención y déjame decirte antes de que nos comentes que la misma Carla Gugino dijo que esta representación de Berna es de las que más la sorprendió ella misma, ¿no? Que así como estaba sumamente interesada en hacer la versión de la Máscara de la Muerte Roja, que esta era como de las que se lanzó así y dijo, wow, wow lo que salió, ¿no? Lo que sucede aquí es que Leo vive con su novio en este departamento, muy cómodos, muy felices, y con el gato del novio, que es Pluto, por supuesto, también. Este gato negro, que pues quieren mucho ambos, todo bien, hasta que por este abuso de sustancias, pues también termina lastimándolo. Lo mutila, o sea, sí, Lo porque mutila en un te muestra la arranque. imagen, te muestra la imagen, sí. Cuando recobra la razón, porque además esto me parece que pasa en el capítulo anterior, cuando recobra la razón ya dice, no, pues en cuanto mi novio se dé cuenta de esto me va a matar, entonces va a comprar otro gato a un refugio de gatitos y pues se encuentra con este gato súper parecido a Pluto, y la encargada de pues este refugio es nada más y nada menos que Berna. Entonces ella, como una persona sumamente dulce y sumamente amable y sumamente amorosa con los animales, pues le da a este gato, que desde el principio
hay como una fricción ahí con ese gato muy incómoda que hace que él no pueda estar tranquilo con el gato en ningún momento. Y en otro, llega un momento en el que el gato, pues me parece que desaparece, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que desaparece y también lo empieza a buscar, oye, ¿dónde está el bendito gato? ¿Dónde está el bendito gato? Y llama a Berna también para que lo ayude a encontrar al gato. Y ella, al llegar a la casa, lo que empieza a hacer, pues al principio sí ayudar, pero también empieza a confrontarlo a él con todos sus demonios y todos los problemas que trae en ese momento y con el hecho de que mató al primer gato y del tipo de persona que es, en todos los sentidos posibles. Leo se empieza a desesperar, está en una manía total y absoluta. Y cuando el novio llega, él está ya ahí con el martillo, rompiendo paredes y rompiendo absolutamente todo en busca del bendito gato que no aparece y no aparece y no aparece. Y el novio llega y le dice, pero pues si ahí está, ¿no? O sea, como no sé por qué no lo ves. Y de pronto Leo termina viendo al gato en un barandal, se abalanza hacia él para darle fin porque ya no soporta seguir viéndolo por todas partes y que le lo esté atormentando, y eso es lo que termina dándole muerte al arrojarse del balcón. Ay, la defenestración tan romántica siempre, ¿no? Sí, y por supuesto, ya una vez que cae, el primero en recibirlo, ¿no? Pues es Pluto. El Es Pluto Pluto, original, por el Pluto cierto. original que A ahí quien estaba. descubrimos que nunca había matado, afortunadamente, ¿no? Sino que desde un principio todo fue producto de, pues, su alucinación, ¿no? Uh-huh. Eh, y es muy interesante esto que comentas porque cuando Berna lo confronta, podemos de una u otra manera ver que es su propia conciencia quien está empezando a atacarlo, ¿no? Y que Uh-huh. está siendo engullido justamente por su propia culpa, de la cual pues pudo zafarse durante bastante tiempo, porque era este chavo que pues sí tenía el novio, pero además de todo lo engañaba con un buen de otras chavas, ¿no? A quienes por supuesto tampoco trataba muy bien, etcétera. Entonces, pues la verdad es que todos son estos personajes que dices, ay, qué fea muerte, pero por otro lado, pues es que son un poco detestables. A nadie se le desea nada de esto, ¿no? Pero dice Berna que se lo tenían muy merecido, ¿no? Sí, pero Entonces, buenas personas no eran. O buenas sea, personas no. no eran, definitivamente, ¿no? Uh-huh. Y algunas cuestiones curiosas, ¿no? Que aparecen aquí. El hacha con la que empieza a romper las paredes, ¿no? De su penthouse, aparentemente es. Anteriormente era un martillo de Thor que él tenía, ¿no? En su pared, porque pues representa, ¿no? Justamente estos jóvenes adultos millennials, ¿no? O ya adultos millennials, ¿no? Que tienen su casa llena de cuestiones de superhéroes y de Disney y bla, bla. Pero en algún momento se hace el encuadre de cómo eso era un martillo y ahora es un hacha, ¿no? Y a mí me parece muy, muy significativo cómo en estados alterados las cuestiones más, pues, nimias, las cuestiones más inocentes pueden convertirse en o terribles detonantes o en armas per se, ¿no? Y lo que de repente era, pues, un palo de madera terminó desencadenando un accidente o un crimen tremendo, ¿no? Eso por un lado. Por otro, la caracterización de Berna en este caso es justamente de una gata negra, ¿no? Desde que llegas y la ves, incluso tiene un collar de cascabel, ¿no? Y dices, ella es la gata negra, ¿no? Y te empieza a hablar de cómo los gatos son, pues, depredadores apex, ¿no? O apex, y de cómo, pese a que para nosotros son tan domésticos y tan cercanos, pues estás metiendo a tu casa, ¿no? A un animal que tiene todas las posibilidades, no solamente de sobrevivir por sí mismo, sino de hacer que tú no lo hagas, ¿no? Entonces, pues, por muy curioso que parezca sonar, ¿no? Cuando está acechando el gato a Leo, que además es muy curioso que se llama Leo, ¿no? Porque es como Leo, león contra un gato y el gato gana, ¿no? Entonces, es pavoroso, o sea, la acechanza que le hace verdaderamente es como de,
lo está destrozando, ¿no? Y así como él empieza a destrozar su departamento, pues es justamente como Leo está destrozándose a sí mismo, ¿no? A partir de su culpa y de la confrontación de quién es él, ¿no? De que realmente pues no tiene ese valor que él cree tenerlo. Así como todo el corpus, ¿no? De Edgar Allan Poe es amplísimo, ¿no? Y no se puede hablar de él en una sola sentada. Pues la serie en sí, tratando de incluir la mayor cantidad de referencias y de conexiones, pues también es muy densa, ¿no? Por lo tanto, vamos a dividir esta serie, ¿no? En dos segmentos, llegando aquí al final del primero de ellos, justamente a la mitad de la serie, ¿no? Y pues bueno, haciendo una reflexión de cómo todavía hasta este momento parecía ser una cuestión accidental, ¿no? Muy casuística, ¿no? Para Les Ushers, sobre todo una familia que por tanto tiempo fue invulnerable, ¿no? Y que ahora pues ni siquiera saben por dónde les está llegando. Pero ya hacia la segunda mitad de la serie podemos darnos cuenta de que sus preocupaciones van a ser latentes, patentes y directas. Así que, pues bueno, esperemos mucho más de elementos tanto sobrenaturales como de regresiones y flashbacks para darnos cuenta de en qué consiste realmente lo que les está pasando. Si no la han visto, vean por favor la serie La caída de la casa Usher. Y si ya la vieron y tienen algún otro comentario, algún otro detalle que no hayamos mencionado y que les llamase la atención, no duden en compartírnoslo, por favor, para poder integrarlo o simplemente pues para poder saber lo que siempre es muy interesante. Y también si no han leído los cuentos y pues ya se los spoileamos un poco, pues recordarles que realmente la trama es una cosa y la forma en la que fueron escritos estos cuentos es otra cosa. Por algo Poe está en el lugar, literariamente hablando, donde está actualmente. Es por la forma tan impresionante que tenía de describir estos actos que nosotros simplemente comentamos, ¿no? Pero que ya dentro del cuento hay una descripción que hace que uno entienda por qué era verdad y por qué es verdaderamente, pues, uno de los padres de la literatura del terror, ¿no? Que hoy en día podemos decir, ay, eso no da miedo porque ya estamos acostumbrados a otras cosas, pero que en ese momento sí era algo verdaderamente terrorífico y que hoy en día también, si lo ves y si lo lees desde una perspectiva, pues permitiéndote experimentar todo lo que estás leyendo, es bastante aterrador, sobre todo hacia la psique. Si les gusta estos segmentos, si les gusta este podcast, no olviden también seguirnos en nuestras redes sociales. A mí me pueden encontrar como @elizabeth.c.borneo y Abdul como Como abdulc.borneo.